اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Para terminar con el tema de las desgracias, dijimos en aquel momento que hay dos tipos de causas fundamentales. Hay veces el mismo comportamiento del ser humano es causa de la desgracia y el mal, la misma mala acción y desobediencia, y hay veces no es producto de las malas acciones, sino que es un programa educativo de Dios. Creemos que el Islam nos comenta que debemos creer en el hecho que muchas de las desgracias son pruebas que Dios propone para los creyentes para su propio perfeccionamiento, tanto a nivel corporal como a nivel espiritual. Dice un hadith del Imam Sadiq alayhi salam, Ashaddun nas bala'an al-anbiya. Dice, las personas de mayores desgracias, que enfrentan mayores dificultades y adversidades, son los profetas. Thumma alladina yalunahum, thumma al-amthal fal-amthal. Luego vienen los que siguen a los profetas, por ejemplo los imames, por ejemplo los sucesores de los profetas, los discípulos de los profetas, y finalmente dicen los que van grado a grado bajando, por ejemplo los grandes sabios, los grandes místicos, así hasta llegar al común de la gente. En otro lugar leemos, por ejemplo, que un científico nos comenta que en su lectura acerca de la vida y la biografía de muchos grandes hombres, dicen al-barnamij al-amali lil-udama huwa la tatahammal al-mushkilat faqat, la tahammul al-mushkilat faqat, bal hubbaha. Dice, en el programa práctico de muchos grandes hombres no solo estaba el tema de soportar los problemas y las dificultades, sino de desearlas, de amarlas. Dice, he leído muchísimos libros acerca de la vida de grandes hombres y he llegado a este resultado, a esta convicción que uno de los motivos del éxito de muchísimos de ellos era justamente los obstáculos en su vida que tuvieron que enfrentar. Entonces nosotros tenemos una regla general, y es que ¿quién dice que el confort y el bienestar y el descanso y el relax y estar siempre cómodo ayuda al crecimiento del cuerpo, por ejemplo? Cuando hablamos del desarrollo del ser humano vamos a hablar de estos dos puntos, el tema del cuerpo y el tema del alma. ¿Quién dijo que un cuerpo que vive descansando, que vive en confort, que vive bienestar, es más sano o es más fuerte? No, por el contrario, nosotros tenemos muchas experiencias de la historia y actualmente también, que la gente que vive por ejemplo, trabajando con su cuerpo muchas horas diarias, la gente que está constantemente con la naturaleza, por ejemplo, caminando de lugar a lugar, que suben montañas, que bajan a los valles, que nadan en los ríos, que trabajan con su cuerpo, con la naturaleza, sembrando, la gente del desierto, la gente que cabalga. Toda esa gente tiene un cuerpo mucho más sano y es famoso. Nosotros en nuestros países siempre conocemos la gente de campo, por ejemplo, que trabaja con su cuerpo. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy los civilizados, en el sentido de vivir en la ciudad y de vivir una vida lejos de la naturaleza y lejos del trabajo corporal, es que justamente nuestro cuerpo, está en un ámbito que no es el que ha sido ideal por lo cual Dios ha creado el cuerpo, o para el cual Dios ha creado el cuerpo. El cuerpo ha sido creado para el trabajo, ha sido creado para el esfuerzo, para la lucha, para el caminar, para el trabajar constantemente con nuestros miembros, y desgraciadamente nosotros hemos elegido una forma de vida totalmente lejana a eso. Entonces, ¿quién dice que vivir confort, vivir encerrado en una habitación, vivir detrás de una computadora o en una vida más relajada realmente sirve al crecimiento, al desarrollo saludable del cuerpo o al bienestar del cuerpo, a la sanidad del cuerpo? No es así. De lo contrario, hemos visto muchísimos ejemplos de gente que trabajan constantemente con su cuerpo y realmente se cansan y realmente se esfuerzan y luchan mucho, y su cuerpo es mucho más saludable. Esto no es una regla general únicamente con respecto a los seres humanos, sino que también los animales del mismo modo. Ustedes hagan la comparación entre el animal, por ejemplo, de la selva, o el animal que se encuentra en el medio del campo y que corre y que se mueve y que va detrás de su presa y que va buscando su alimento y que cría a sus hijos, por ejemplo, totalmente diferente al animal que habita con los seres humanos en una casa, o encerrado en una jaula, o encerrado en una habitación. En fin, la salud no siempre va de la mano del confort y el bienestar, sino que muchas veces el enfrentar las dificultades a nivel corporal también nos ayuda. Lo mismo ocurre con
algunas plantas y algunos vegetales. Ustedes comparen el vegetal que crece en el desierto, por ejemplo, que realmente es el más fortalecido, el que tiene la dificultad del agua, la dificultad del sol, la dificultad de la temperatura, totalmente diferente a aquel que es, por ejemplo, se desarrolla en un ámbito totalmente diferente al ámbito de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos algunas narraciones que dicen que, por ejemplo, los árboles del medio de la selva son mucho más fuertes de tronco que aquellos que están, por ejemplo, en una casa o en un lugar alejado. Con respecto al perfeccionamiento o al desarrollo del ruh, del espíritu humano, del alma humana, también tenemos nosotros que generalmente la persona que enfrenta dificultades, la persona que tiene que, digamos, transgredir los límites de las desgracias, la gente que tiene que pasar por obstáculos para lograr sus objetivos, son gente de mucha más fortaleza espiritual y psicológica. La gente, por ejemplo, que enfrenta una vida de dificultades, una vida de esfuerzo, una vida de paciencia, generalmente su espíritu se va educando y se va desarrollando justamente por la necesidad y la obligación de tener que pasar por esas cosas. Diferente al hombre que vive una vida de confort, de bienestar. Nosotros llamamos, por ejemplo, el niño que nace en cuna de oro, por ejemplo. El niño que no se esfuerza para conseguir sus objetivos. El niño que se le da todo, hasta a nivel psicológico. Los psicólogos dicen, si usted quiere que un niño, por ejemplo, se corrompa, o un adolescente o una persona se corrompa, entonces dele todo lo que desea. ¿Quién dice que si uno logra todo lo que uno desea sin esfuerzo es más sano espiritualmente o psicológicamente? ¿Quién dice que la persona que no enfrenta dificultades y desgracias es mejor que la que enfrenta? No, por el contrario. Y de hecho las personas que psicológicamente eran más sanas, y por eso Dios las estableció como profetas, modelos y ejemplos para la humanidad, eran los que mayor dificultades enfrentaban. Por eso dice el Imam Sadiq, repito el hadith, Ashaddun nas bala'an al-anbiya. Las personas que más fueron probadas, las personas de mayor dificultades, de mayor desgracia, que más tuvieron que ser pacientes, fueron los profetas, y por eso eran hombres perfectos, porque justamente ese tipo de trato con la dificultad, ese tipo de enfrentamiento con la desgracia, los hizo fortalecer su alma. Por ejemplo, el tema de los huérfanos. ¿Cuántos grandes hombres fueron huérfanos? Tuvieron que enfrentarse a la soledad, a la vida sin un padre, sin una madre, y muchos de ellos terminaron siendo grandes hombres. ¿Por qué? Justamente porque fortalecieron su espíritu, su alma, su personalidad a través de la dificultad, a través de la desgracia, de la paciencia, de la lucha constante. Innaka kadihun ila rabbika kathan, dice el Corán. Tú te esfuerzas constantemente para llegar a Dios, ila rabbika, hacia Dios. Kathan, un gran esfuerzo, famulaqih, y lo terminas encontrando. Al final está el encuentro con Dios. Es cierto que en el momento de la dificultad o la desgracia uno pasa un mal momento, pero lo primero que hay que saber es que no hay dificultad ni desgracia que es eterna. Son momentos. Una regla general que recuerdo un sabio me enseñó una vez, dijo: lo importante de entender esta vida es que en esta vida todo es pasajero. Y este estatus de pasajero que tienen los sucesos hacen que ni el bien ni el mal sean para nosotros tan importantes en esta vida, porque el bien pasa y el mal pasa. Ustedes saben que la dificultad llega en un momento y hace una especie de terremoto interno, ¿no? Un movimiento sísmico interno en el ser humano, pero después pasa. O sea, esos son momentos, y cuando uno entiende que la vida son momentos, entonces no hay que tener más que esta conciencia de tener las herramientas para pasar ese momento. Más otro tema fundamental, y es que Dios, cuando prueba al ser humano, lo prueba en la medida de su recipiente, o sea, según lo que él puede soportar, según lo que Dios conoce, que uno tiene la capacidad de poder soportar, ya sea a nivel psicológico, a nivel corporal, Dios nos prueba con esa medida. Sepan que nunca Dios nos prueba con algo mayor a lo que nosotros podemos soportar. Bueno, esto fue un resumen sobre aquello que nos explica el Corán con respecto al tema del ruh. Dice: innamal mu'min bimanzilati kaffatil mizan kulla mazida fi imanihi zida fi balaihi. Ciertamente el creyente es como estos platos de la balanza. Cuanto más pesa su fe, más son sus pruebas. Walhamdulillahi rabbil alamin.